Marca esa fecha. Enciérrala en un círculo con tinta roja si es necesario. 23 de septiembre de 2025. Porque mientras el mundo duerme, mientras la gente planea su café del martes, algo antiguo se está despertando. Algo que fue escrito en tablas de piedra y susurrado en aposentos altos hace 2000 años. La Biblia advierte: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 y 2. Como ladrón en la noche. Piensa en esa imagen por un momento. Un ladrón no anuncia su llegada. Viene cuando la casa está oscura, cuando la familia duerme, cuando nadie espera que la ventana se rompa. Abre tu Biblia. Vamos a comenzar a conectar puntos que han estado ocultos a plena vista durante 6000 años. Y lo que encontraremos hará que tu sangre se hiele. 7 pruebas bíblicas, no especulaciones, no sueños o visiones de la abuela de alguien. 7 alineaciones matemáticas, astronómicas y proféticas que convergen en una sola fecha. La cumbre de paz de emergencia de la ONU programada para ese día exacto. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción, repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La cuenta regresiva de 2550 días, que termina precisamente en Yom Kippur 2032. El año final del jubileo antes de que comience el 7º milenio. Escucha con atención, porque Apocalipsis 3:3 nos advierte: si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La pregunta no es si me crees. La pregunta es si estás dispuesto a ver lo que ha estado escrito en las Escrituras todo el tiempo. Pero ustedes no están en tinieblas, hermanos y hermanas. Primera de Tesalonicenses 5:4 continúa: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pablo no estaba escribiendo poesía aquí. Estaba trazando una línea en la arena entre aquellos que pueden ver y aquellos que tropiezan ciegos a través del acto final de la historia. Los primeros padres de la iglesia sabían esto. Estudiaron minuciosamente las profecías selladas de Daniel. Contaron las semanas, midieron los años, esperando que los sellos se rompieran. Y ahora lo han hecho. Señal número 1. El reloj profético de 7000 años. Hay una palabra en hebreo antiguo que debería aterrorizarte: Yom, día, pero no como tú lo entiendes. Cuando Moisés escribió Génesis bajo inspiración divina, cuando su mano tembló mientras Dios le mostraba el principio y el fin, usó Yom 6 veces para la creación y 1 vez para el descanso. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Éxodo 20, versículo 11. Pero la Guemará, el comentario rabínico que los eruditos judíos han guardado durante milenios, susurra algo más oscuro. Yom Echad. Un día puede significar una era, una época, 1000 años de sufrimiento humano. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Confirma lo que los antiguos rabinos temían decir en voz alta. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pedro no nos estaba dando poesía. Nos estaba entregando la llave de una cerradura que nunca debimos abrir. Escucha lo que Ireneo escribió en 180 después de Cristo. Sus palabras preservadas en Contra las herejías, libro 5. Porque en tantos días como este mundo fue hecho, en tantos miles de años será concluido. Porque el día del Señor es como 1000 años, y en 6 días las cosas creadas fueron completadas.
Es evidente, por lo tanto, que llegarán a su fin en el sexto milenio. Haz las cuentas, te reto. De Adán a Abraham, 2000 años de caos, de Nefilim caminando sobre la tierra, de violencia tan severa que Dios ahogó al mundo. De Abraham a Cristo, 2000 años de ley, de profetas clamando en el desierto, de la destrucción repetida de Israel. De Cristo hasta ahora, 1993 años según la cronología bíblica más estricta. Algunos eruditos dicen 1997. Otros, usando los cálculos minuciosos del calendario hebreo, nos sitúan en el año 5999. No nos estamos acercando al final del sexto día. Estamos en sus últimos segundos. Señal número 2, la convergencia del jubileo final. Pero Dios nos dejó otro reloj, uno que hace despertar gritando a los rabinos. Teror, la palabra hebrea que detiene las conversaciones en los callejones de Jerusalén. Libertad, liberación, el deshacimiento completo de todo lo que el hombre ha construido. Levítico 25, versículo 10. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Cada 50 años, Dios ordenó un reinicio tan radical que los economistas modernos lo llamarían suicidio social. Todas las deudas borradas, todos los esclavos liberados, toda la tierra devuelta a sus dueños originales de linaje. La palabra Yovel, jubileo, viene del cuerno de carnero que sacudiría las montañas cuando sonara. El mismo cuerno que sonará cuando los muertos resuciten. Los esenios, esos profetas del desierto que escribieron los rollos del Mar Muerto mientras se escondían en cuevas de las espadas romanas, contaron estos jubileos obsesivamente. En el libro de los jubileos, encontrado en la cueva 4 de Qumran, escribieron: «Y los jubileos pasarán hasta que Israel sea limpiado de toda culpa, y la tierra también será limpia de toda contaminación». Según sus cálculos, que predijeron la llegada de Cristo al año exacto, 2025 no es solo otro jubileo. Es el número 120. Génesis 6, versículo 3. Y dijo Jehová: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». No años de vida, ciclos de jubileo. 120 por 50 igual a 6000. El jubileo final antes de que comience el milenio del sábado. Señal número 3. La precisión matemática de 2550 días. Y luego está el número que hace que los matemáticos ateos se conviertan. 2550 días. En la gematría hebrea, donde cada letra tiene un valor numérico, este número aparece en secuencias que deletrean Shiluach, enviar lejos, la gran partida. La misma raíz usada cuando Dios expulsó a Adán del Edén. 23 de septiembre de 2017. La señal de Apocalipsis 12 apareció en los cielos, visible para cada astrónomo en la tierra. Virgo vestida del sol, la luna a sus pies, coronada con 12 estrellas. Leo más Mercurio, Venus y Marte. No había sucedido en 5932 años. No volverá a suceder por otros 7000. Cuenta exactamente 2550 días desde esa alineación cósmica. No 2549. No 2551. ¿Dónde llegas? 15 de septiembre de 2032. Yom Kippur, el día de la expiación. El único día cuando el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo sin morir. Cuando el chivo expiatorio sería enviado al desierto llevando los pecados de Israel. Pero esto es lo que debería hacer temblar tus manos. Daniel capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio,
hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Añade los 30 días extra de Daniel para la purificación. Añade los 1260 días de testimonio de Apocalipsis. Cada marcador de tiempo profético en las Escrituras suma exactamente 2550 días. La misma duración entre la fiesta de las trompetas 2025 y el día de la expiación 2032. ¿Coincidencia? ¿O ha estado Dios gritándonos a través de números desde el Sinaí y hemos estado demasiado sordos para escuchar? ¿Por qué nadie sabe el día ni la hora? Pero debemos mantenernos listos. Jesús mismo fue muy claro en Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto no es un acertijo para resolver o un código para descifrar. Es un límite divino que nos protege de lo mismo que destruyó a innumerables creyentes a lo largo de la historia. El orgullo de pensar que hemos descubierto el cronograma de Dios. Pero nota lo que Jesús dice inmediatamente después en Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El mismo Salvador que nos dice que no podemos saber el momento exacto, nos ordena velar constantemente. Esto no es una contradicción, es sabiduría. Piensa en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. 5 eran prudentes, 5 insensatas. ¿Qué las separaba? No su capacidad de predecir el momento exacto de llegada del novio. Las 10 se quedaron dormidas esperando. La diferencia era que 5 mantuvieron aceite en sus lámparas. Se mantuvieron preparadas aunque no conocían el horario. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Aunque no podemos saber el día o la hora, Jesús sí nos ordenó reconocer la temporada. En Lucas 21:28, Él nos dice: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué cosas? Las señales que Él describió en Mateo 24. Guerras y rumores de guerras, nación levantándose contra nación, hambres, pestilencias, terremotos en diferentes lugares. Los comparó con dolores de parto. Aumentan en frecuencia e intensidad a medida que se acerca el momento del alumbramiento. No estamos estableciendo fechas cuando reconocemos que estas señales se están intensificando. Estamos siendo obedientes al mandato de Cristo de velar. Pablo refuerza esto en 1 de Tesalonicenses 5:4-6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No temas, estás seguro en Cristo. Aquí está la verdad que debe tranquilizar tu espíritu mientras discutimos estas realidades serias. Si has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no tienes nada que temer, absolutamente nada. Romanos 8:38-39 declara con autoridad divina: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Cuando Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4:16-17 sobre los creyentes siendo arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, concluye con este mandato: Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No aterrorizar, no entrar en pánico, alentar. Segunda de Timoteo 1:7 nos recuerda: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Si las discusiones sobre los últimos tiempos te llenan de miedo paralizante en lugar de motivarte a la santidad, ese miedo no es de Dios. Entonces, ¿cómo es la preparación bíblica? No es vender todo y esperar en una montaña. No es obsesionarse con calendarios y cálculos. Jesús nos dice en Lucas 19:13, «Negociad entre tanto que vengo». La palabra griega aquí significa estar activamente involucrado en los negocios, ser productivo. Estamos llamados a vivir vidas plenas y con propósito mientras mantenemos la alerta espiritual. La preparación significa caminar en arrepentimiento diario como se nos exhorta en 1 de Juan 1:9. Compartir el Evangelio con urgencia pero sin pánico como se menciona en Marcos 16:15. Vivir en santidad como declara Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Animar a los hermanos creyentes como está escrito en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ya sea que Cristo regrese en septiembre de 2025, o esta noche, o en 100 años, nuestro llamado sigue siendo el mismo. Como dijo Jesús en Lucas 12:40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. La pregunta no es, ¿he descubierto la fecha? La pregunta es, si Jesús viniera ahora mismo, ¿estaría listo para encontrarme con Él? Las señales que Cristo mismo dio. Escucha con atención. Lo que voy a compartir no es especulación o interpretación. Son las palabras exactas de Jesucristo cuando sus discípulos le preguntaron en privado en el Monte de los Olivos sobre las señales de su venida. Mateo 24:3 registra su pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús no los reprendió por preguntar. No les dijo que no era asunto suyo. En cambio, les dio señales específicas y observables y nos las dio a nosotros. Pero primero emitió una advertencia severa que resuena a través de los siglos. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Las primeras palabras que salieron de su boca sobre los últimos tiempos fueron sobre el engaño. No la persecución, no los desastres, el engaño. Eso debería decirte algo sobre el campo de batalla en el que estamos. Cuidado con el engaño global y los falsos mesías, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5. Esto no se trata de unos pocos líderes de cultos en comunidades aisladas. Jesús dijo que muchos vendrán y muchos serán engañados. Vivimos en una era donde el engaño espiritual se ha vuelto común. La filosofía de la nueva era ha infiltrado las iglesias. La gente afirma ser apóstoles y profetas con la misma autoridad que los 12 bíblicos. Los documentales presentan nuevos evangelios y libros perdidos que contradicen las escrituras. Pero hay algo más siniestro. En Mateo 24:24, Jesús intensifica la advertencia. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible. Esa frase debería hacerte examinar todo lo que escuchas contra las Escrituras. El engaño será tan sofisticado, tan convincente, que incluso los creyentes genuinos serán probados hasta sus límites. No te turbes por los rumores de guerras. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24:6-7. La palabra griega para nación aquí es etnos, grupo étnico contra grupo étnico.
No estamos hablando solo de países con fronteras peleando por territorio. Estamos hablando de odio racial, guerra tribal, conflictos civiles que desgarran las naciones desde adentro. Pero nota el mandato de Cristo: mirad que no os turbéis. Esto no es una sugerencia, es una directiva. Mientras el mundo entra en pánico con cada alerta de noticias de última hora, a los creyentes se les ordena mantener la estabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca. Este es el calendario divino. Nada está fuera de control. Debes ver las catástrofes naturales como dolores de parto. Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 7-8. La palabra griega traducida como dolores es odín, dolores de parto. Cada madre entiende esta metáfora. Los dolores de parto no vienen al azar, siguen un patrón. Frecuencia creciente, intensidad creciente, imposibles de detener una vez que han comenzado, y producen algo nuevo. Mira los datos, no la histeria, los datos reales. Terremotos de magnitud 6.0 o mayor, promediando 150 por año ahora comparado con 10 por año a principios de 1900. Pestilencias, enfermedades que deberían estar extintas están regresando con cepas resistentes a los medicamentos. Hambres en medio de la abundancia, no porque nos falte comida, sino por fallas en la cadena de suministro, guerras y manipulación económica. Estas no son señales del fin del mundo, son señales de que algo está naciendo. Otra señal es la persecución y la paradoja del Evangelio. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Cada año, más cristianos son martirizados que en todo el primer siglo de la Iglesia. Puertas Abiertas informa que más de 360 millones de cristianos enfrentan altos niveles de persecución y discriminación. En naciones donde el cristianismo prosperó durante milenios, las iglesias se están convirtiendo en discotecas y mezquitas. Pero aquí está la paradoja que prueba la orquestación divina. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Mientras la persecución se intensifica, el evangelio se extiende más rápido que en cualquier momento de la historia. La Biblia se está traduciendo a idiomas a un ritmo sin precedentes. A través de la tecnología digital, las iglesias clandestinas y los evangelistas valientes, los grupos de personas no alcanzadas están escuchando el nombre de Jesús por primera vez. Los dolores de parto no son aleatorios, tienen propósito. Cuando Jesús dijo, y todo esto será principio de dolores, el principio de los dolores de parto nos estaba diciendo que estas señales se superpondrían, se intensificarían y se acelerarían juntas. Una mujer en trabajo de parto no tiene una contracción y luego vuelve a la vida normal durante semanas. Una vez que comienza el trabajo de parto verdadero, continúa hasta el alumbramiento. Mira a tu alrededor. ¿Estas señales están sucediendo esporádicamente o se están superponiendo unas sobre otras con intensidad creciente? ¿Las contracciones se están acercando más? En Lucas 21:28, Jesús nos da nuestra respuesta a estas señales. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No corran y escóndanse, no vendan todo. No predigan la fecha. Levanten la vista, levanten sus cabezas. Su redención se acerca. La severidad de estas señales no está destinada a paralizarte con miedo. Está destinada a despertarte del sueño espiritual. Como Pablo escribió en Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creímos. Cada dolor de parto acerca más el alumbramiento. Cada señal cumplida acerca más su regreso. La pregunta no es si puedes calcular cuándo. La pregunta es si estás espiritualmente despierto para ver lo que está sucediendo justo frente a ti. Hay una convergencia que demanda tu atención. Hemos examinado las señales, hemos estudiado los patrones. Ahora déjame mostrarte por qué este momento particular en la historia lleva un peso que debería llevarte de rodillas. ¿Recuerdas los 2550 días que mencioné? ¿Recuerdas la precisión matemática que conecta los días de fiesta en un patrón que solo ha ocurrido desde que Israel se convirtió en nación en 1948? Déjame poner esto en perspectiva con las Escrituras que harán temblar tu alma. Jesús dijo en Mateo 24, 32 a 34, «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». La higuera siempre ha representado a Israel en las Escrituras. Oseas 9:10, Joel 1:7, Jeremías 24 consistentemente, la higuera es Israel. ¿Cuándo esa higuera brotó sus hojas nuevamente después de estar inactiva durante casi 2000 años? 14 de mayo de 1948. Israel se convirtió en una nación en un día, exactamente como profetizó Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Conoces el patrón de 7 veces que no puede ser ignorado? Entre 1948 y 2025, la alineación exacta de 2550 días entre la fiesta de las trompetas y Yom Kippur sucede precisamente 7 veces. 7. El número de completitud en las Escrituras. El número que Dios usa cuando algo está terminado, perfeccionado, llevado a su conclusión absoluta. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Génesis 2:2. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día rodearéis la ciudad 7 veces. Josué 6:4. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8:1. Después de 2025, este patrón nunca ocurre de nuevo. Nunca. La ventana matemática se cierra. Miremos el espejo de 84 años que refleja la profecía antigua. Si la tribulación comienza en 2025 y termina en 2032, Israel tendrá exactamente 84 años cuando Cristo regrese al Monte de los Olivos. La misma edad que tenía Jacob cuando completó su segunda promesa de 7 años y finalmente se unió con Raquel, su verdadero amor. La misma edad que tenía Ana la profetisa cuando vio al bebé Jesús y proclamó que la redención había llegado a Jerusalén. ¿Es esto coincidencia? ¿O está Dios escribiendo su firma a través del tiempo mismo? Lucas 21:24 nos dice: «Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». ¿Cuándo recapturó Israel Jerusalén? 1967. Añade una generación. ¿Dónde llegas? El día 20 del mes noveno. Hay una fecha en las Escrituras que aparece con peso profético. El día 20 del noveno mes. Ageo 2:18 a 20 registra: «Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día os bendeciré».
¿Cuándo cae el día 20 del noveno mes hebreo en 2025? Se superpone con la fiesta de las trompetas, el día del toque de despertar, el día que nadie sabe la hora. Pero aquí está tu fundamento inquebrantable. Ahora déjame cambiar de lo ominoso a lo glorioso. Déjame mover de las sombras del juicio a la luz resplandeciente de la promesa. Si perteneces a Cristo, nada de esto debería aterrorizarte, ni una palabra, ni una señal, ni una profecía. ¿Por qué? Porque Pablo declara en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estás destinado para la ira. Esa palabra griega destinado es titemi, establecer, colocar, destinar. Dios no te ha destinado para el juicio que viene sobre este mundo. Te ha destinado para la salvación. Romanos 8. Uno retumba a través de la eternidad. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Ninguna. Cero. El mismo Jesús que habló de guerras y hambres y terremotos, también habló estas palabras en Juan 14, 1-3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Con los patrones, los cronogramas, las convergencias que parecen apuntar a algo trascendental acercándose? Primero examinas tu corazón. Segunda de Corintios 13:5 ordena: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Segundo, vives con urgencia pero no con pánico. Efesios 5:15. A 16 instruye: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tercero, compartes el Evangelio con valentía. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hay una promesa final que cambia todo. Ya sea que septiembre de 2025 marque el comienzo del fin, o que Cristo se demore otros 1000 años, esta verdad permanece inquebrantable. Apocalipsis 22:20 registra el penúltimo versículo de tu Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Las siguientes palabras: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Verás, para el creyente, el regreso de Cristo no es una amenaza, es una promesa. No es destrucción, es liberación. No es el fin, es el comienzo de la eternidad con aquel que te amó lo suficiente como para morir por ti. Si has aceptado a Cristo como tu Salvador, si has confesado con tu boca y creído en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces cada señal, cada profecía, cada alineación es solo otro recordatorio de que tu redención se acerca. Proverbios 27. Uno nos advierte: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Te presentarás ante Dios. Hebreos 9:27 declara: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Comparte esta advertencia. Ezequiel 33:6 pone una responsabilidad seria sobre todos los que escuchan. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Comenta abajo con tu testimonio. ¿Estás listo? ¿Has aceptado a Cristo?
Tu testimonio podría ser exactamente lo que traiga a alguien más a la salvación. Marcos 5:19 registra a Jesús diciendo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo.